En Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid han jugado algunos de los mejores jugadores del mundo, pero hoy vamos a ver el peor 11 de la historia combinado entre los tres equipos. En portería está Kepa Arrizabalaga, que sí es verdad que no es tan malo comparado con todos los jugadores que va a haber en esta lista, pero al fin y al cabo vino un año de cesión para sustituir a Courtois como portero titular de Real Madrid a su lesión de larga duración y perdió el puesto contra el portero suplente que era Lunin. En defensa nos encontramos a un clásico en estas listas, como es Chikrinski, un capricho de Guardiola que costó 25 millones y que solo duró un año, donde no se adaptó en ningún momento al estilo de juego del conjunto de Guardiola. Acompañando a la defensa también está Martín de Michelis, el cual no llega a debutar con el Atlético de Madrid tras venir libre del Málaga. Sí es verdad que en cuanto a lo económico fue una buena operación, ya que le saca 5 millones en el propio mercado de verano tras ficharlo, pero sí es verdad que es un poco raro que un jugador que posa en la foto oficial no haya ni debutado en el Atlético de Madrid. El último defensa es otro clásico meme del Real Madrid, como es Jesús Vallejo, que estuvo chupando salario, banquillo y cesiones del Real Madrid entre 2018 hasta 2024 y nunca se acercó a las expectativas que se esperaba tras repescarle del Eintracht. Por lo menos siempre nos quedarán sus entrevistas memes y sobre todo esa mítica foto tras eliminar al Manchester City en semifinales de Champions, donde tuvo que disputar algunos minutos. En el mediocampo nos encontramos a otro clásico como es Trente, que fue un jugador fichado como una de las mayores promesas mundiales y al final fue un absoluto desastre y fue víctima de muchísimos pitos del Bernabéu. Acompañándole está André Gómez, que le costó 30 millones al Barça y sí es verdad que no era un jugador terrible porque hizo bastante carrera antes en el Valencia y después en el Everton, pero sí es verdad que se notó que le faltó la mentalidad para triunfar en el Barça, incluso él mismo diciendo que tenía una muy mala experiencia en el conjunto culé. No obstante, mientras estuvo jugando fue bastante carne de memes. En extremo derecho está Faubert, os lo digo todo con que lo único que sé de este tío es que se quedó dormido en el banquillo de Real Madrid en medio de un partido. Extremo izquierdo es para Eden Hazard, en mi opinión la mayor decepción de la historia del Real Madrid en cuanto a fichajes. El Real Madrid pagó al Chelsea entre 130 y 160 millones para un jugador que tan solo jugó 76 partidos, marcó 7 goles y dio 12 asistencias en 4 años en el Real Madrid, una auténtica salvajada. En la media punta está Philippe Coutinho, que sí es verdad que tuvo buen rendimiento al principio de su carrera en el Barcelona, pero poco a poco se fue diluyendo y desde luego no cumplió las expectativas de un fichaje histórico por el que se pagó 160 millones de euros al Liverpool. Encima, para aportar incluso más humillación a la operación, mientras estuvo cedido en el Bayern, siendo propiedad del Barcelona, le marcó 2 goles al Barcelona en la histórica derrota ante el Bayern de Múnich por 8-2 en la Champions League de 2020. En la delantera está Mariano, que se le fichó por 30 millones y se le dio el dorsal 7 con la expectativa de que sustituyese a Cristiano Ronaldo. Un auténtico desastre de fichaje que estuvo años deambulando por el equipo y al final se acabó yendo gratis. Acompañándolo en la delantera tenía pensado poner a Jackson Martínez, ya que duró 6 meses en Atlético de Madrid y al haber tan pocos jugadores de Atlético de Madrid en la lista me parecería una opción de poner, pero es que yo no puedo pasar por alto a Luka Jokic. Valió 60 millones, jugó un total de 51 partidos y marcó solo 3 goles. Una pifia de fichaje histórico que tiene consecuencias incluso a día de hoy, ya que Florentino Pérez no se gasta dinero en un 9 ni con una escopeta apuntándole la cabeza. Decidme si estáis de acuerdo con mi 11 y seguidme para más.